Sí, profe, Buenas buenas tardes, tardes. profe, sí se escucha. Ok, vamos a comenzar donde nos quedamos. Resolvimos un circuito RL con condiciones iniciales. Vamos a utilizar esos resultados para resolver otro tipo de circuitos y a través de 2 ejercicios presentar la metodología para hacerlo. Entonces decíamos que la solución o sea, el comportamiento de la corriente en un circuito RL con condiciones iniciales, es decir, ya había una corriente en la bobina que provocó que hubiera una energía ya almacenada, le llamamos I subíndice 0. El comportamiento de la corriente, si le provocábamos un transitorio, iba a ser como la de la figura, ¿no? Noten la diferencia entre las constantes de tiempo de un circuito RL y uno RC. Hay cambios, ¿verdad? Y por lo demás se parece bastante, ¿no? Se parece bastante a la ecuación del capacitor, nomás que ahora es para corrientes, ¿no? Recuerden que el interés en las bobinas pues son los transitorios de su corriente, que es a lo que se opone que cambie bruscamente en una red, ¿verdad? Y ya teniendo la corriente, si es que nos llegaran a pedir un voltaje en la inductancia, pues uno aplica la definición de voltaje-inductancia, que es la inductancia por la derivada de la corriente. Si ya tengo la corriente como función del tiempo, pues la derivo, la multiplico por la inductancia y de manera indirecta puedo sacar el voltaje. ¿Cómo se aplica en solución de ejercicios, en problemas de tarea y en el examen? Bueno, pues el método es muy parecido a lo de los capacitores. Vamos a tratar de llevar la red eléctrica que normalmente no está en forma estándar. O sea, me refiero a que sea una sola fuente de voltaje, un solo resistencia y una sola bobina para aplicar este resultado, ¿verdad? Y ya teniéndolo en la forma estándar, pues aplicar parametrizar pues todos los datos de la ecuación y sustituir. O sea, lo que hacíamos con el voltaje para un circuito RC, ahora lo vamos a hacer para la corriente con un circuito RL. ¿Cómo llevar cualquier red eléctrica de CD a su forma estándar? O sea, simplificarla a una sola fuente de voltaje, una sola corriente, pues con un Thevenin, ¿no? Entonces, tenemos, como dice en la figura, una red de resistencias y fuentes que vamos a poder representar por una sola fuente con una sola resistencia, que sería mi equivalente Thevenin. Y pues a partir de ahí aplicar la ecuación tal cual, donde ahora voltaje y resistencia pues son el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin, ¿verdad? Y creo que también ya habíamos hecho esto con algún ejercicio de lo de los resistencias y, bueno, circuito RC, ¿no? Bueno, pasemos a los ejercicios, ¿no? Tengo 2 ejercicios del libro para tratar de explicar el método. Vamos de algo sencillo a algo más complicado. Y bueno, pues la otra estrategia ya sería que te intenten resolver los problemas de tarea. Si se fijaron la última vez, estaba yo enseñándole los problemas de tarea, trae muchos de inductancias, ¿verdad? Y bueno, la otra cosa es identificar los intervalos de análisis, ¿no? ¿Dónde es una carga de la bobina? ¿Dónde sería una descarga de la bobina? ¿Dónde tiene condiciones iniciales? ¿Dónde ocupo hacer Thevenin? ¿Dónde no lo ocupo? Etcétera, ¿no? Eso no está, el método de resolver el problema no está directos, no viene aquí denotado por pasos, viene implícito en la solución del problema, pues que cada quien saque sus anotaciones para ver cómo aplica el método, ¿no? Bueno, tenemos un primer caso, circuito de la figura, nos interesa obtener la corriente I de T en el inductor para tiempos mayores a 0. Se refiere a que empieza el transitorio en T igual a 0. Es decir, el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo y se abre, ¿no? Entonces aquí hay que ver el circuito en el primer intervalo de funcionamiento, que sería, alcanzó estado estable con interruptor cerrado. ¿Cuáles son las condiciones iniciales de corriente en la bobina?
y a partir de ahí empieza el transitorio, el interruptor se abre y ver cuál sería el equivalente de la red eléctrica que ve la bobina para aplicar la definición directamente. Sería, en pocas palabras, la estrategia o el método, ¿no? Empezaríamos por las condiciones iniciales. Si el interruptor ha estado, noten la forma en que está dibujada el interruptor, significa que estaba cerrado, pasó mucho tiempo y estaba cerrado, y que en el T igual a 0 se va a abrir. Eso denota la figura, ¿no? Si estaba cerrado, estaba haciendo un puente por la resistencia de 3 ohms, por lo tanto, el circuito equivalente para condiciones iniciales es nada más la resistencia de 2 ohms conectada con la bobina directamente, porque el switch puentea, como se dice, a la otra resistencia, es como si no estuviera, ¿no? Toda la corriente se va por el switch cerrado y es como si no estuviera. Y la bobina, después de que pasó mucho, mucho tiempo, pues también se convierte en un cortocircuito, como lo dijimos, el comportamiento de una bobina conceptualmente después de que se cargó. Entonces yo ya puedo sacar aquí la condición de corriente inicial, que sería voltaje de la red, 10 volt, entre la única resistencia por la cual circula la corriente, que serían 2 ohms, serían 5 amperes. Entonces, este circuito hubo un transitorio en el cual tenía corriente cero y llegó hasta 5 amperes como valor final. Ese no es el que nos piden, ¿no? Con el interruptor cerrado. El que nos piden es con el interruptor abierto. ¿Qué va a pasar con la corriente de la inductancia cuando se abre el interruptor? Bueno, pues nosotros sabemos que sería el voltaje de la fuente entre la resistencia que vea la inductancia. En este caso va a ser una resistencia equivalente, que no es ni la de 2 ni la de 3, sino las dos juntas. Noten que cuando se abre el switch quedan las dos resistencias en serie. Entonces la resistencia equivalente, ya en la parte del transitorio, va a ser 5 ohm, o sea, la suma de 2 más 3, ¿verdad? Y luego sería más el valor inicial menos el valor final. El valor final, cuando sea la bobina un corto, pues la corriente va a estar, aquí es menos. La corriente va a ser máxima porque la bobina va a ser un corto, va a ser 10 entre 5, ¿verdad? Ya estoy sustituyendo valores, ¿no? O sea, sería voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente por E a la menos T sobre tau. Tau en este tipo de circuito, pues es L entre R, equivalente, ¿verdad? En este caso sería un tercio, ¿verdad? Entre la R equivalente en la parte del transistor, que serían los 5, ¿verdad? Los 5 ohms. Y pues ya tengo la respuesta, ¿no? Esa sería ya sustituyendo los parámetros, pues sería la solución a este ejercicio. Claro, para llegar a él, es ver los diferentes intervalos y parametrizar, ¿no? Sería el método, la estrategia, ¿no? Que va variando conforme el tipo de circuito, ¿no? Pero es el mismo método. O sea, la aplicación del método es el mismo, lo que va variando es el tipo de circuito. Bueno. Dejen quito esto porque todo está acá más adelante. En los apuntes, pues ahí está con calma todos los cálculos. La corriente inicial va a ser 5 amperes, por lo explicado. La constante de tiempo es un quinceavo, que era la inductancia, el 1/3 entre la resistencia equivalente, que era el 5.
el transitorio va a dejar va a llegar a su valor final de corriente la bobina cuando sea 5 veces un quinceavo, o sea, 5 entre 15. Y la fuente es 10 volt y la resistencia, pues la resistencia equivalente se sustituye en la ecuación y pues está el resultado. Entonces este ejercicio es relativamente sencillo, ¿no? Incluso yo podría decir aquí que no hubo un proceso de carga, sino más bien un proceso como de descarga. Si, tenemos la corriente de la inductancia, la inicial dijimos que era 5 amperes, ¿verdad? Entonces, si yo graficara esto a partir del tiempo t igual a 0, hacia adelante, empiezo en un valor de corriente y subíndice 0, que sería en nuestro caso 5, ¿verdad? 5 amperes. Y va a empezar a descargarse. ¿Por qué lo digo? A ver, si sustituyo t igual a 0 aquí en la ecuación, me va a quedar e a la menos 0, e a la 0, perdón, pues 1, 3 más 2, 5, sí. Pero si sustituyo un tiempo muy grande, un tiempo mucho mayor que 5 veces tau, digamos 100 segundos, pues 15 por 100, 1500. E a la menos 1500 es casi 0, por lo tanto me queda 2. Entonces el valor final de corriente va a tender a ser 2 amperes. Entonces, pues es un valor más pequeño que el que yo tenía originalmente. Entonces esto no era una carga, este transitorio no fue de carga, sino fue como una descarga, ¿no? Respecto a la forma exponencial y va a llegar a 2 amperes, ¿no? Después de 5 tau. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta ecuación también sirve para descargas de bobinas en un circuito RL a partir de condiciones iniciales. También me funciona, ¿no? Porque lo que lo habíamos estado usando, por ejemplo, para un capacitor, era de un valor de voltaje inicial del capacitor y a partir de un proceso de carga exponencial hasta el valor final del capacitor. También sería la curva que yo esperaría en una carga de una inductancia donde va de una corriente inicial a una corriente final. Cuando la bobina ya se comporta como un cortocircuito, pues la máxima corriente que pasa en el circuito final equivalente son 2 amperes, por lo tanto bajó de 5 a 2. Bueno, pues no, tomen nota que esta ecuación también sirve para esos casos, ¿no? Y también sirve para un caso de a partir de 0, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación si no hay valor inicial, verdad? También nos sirve, ¿no? Bueno. Otro ejercicio un poco más complicado. Otro ejercicio y último de este subtema. Ya los demás son tareas y traten de aclarar sus dudas ya cuando estén haciendo la tarea. Otro ejercicio sería uno más aparatoso. A ver, tenemos un circuito con 2 interruptores y aquí pongan la atención a lo que dice el texto. No, habíamos hecho ejercicios donde los 2 interruptores se manipulaban al mismo tiempo, ¿no? Tiene un retraso uno de otro, ¿no? Dice que los 2 estaban abiertos, ¿verdad? Y que en el tiempo t igual a 0 se cerró uno y el 2 permanece abierto hasta después de 4 segundos que se cerró el primero, se cierra el segundo. Nos piden calcular la corriente por la inductancia y determinar el valor de esa corriente para el valor de tiempo 2 igual a 2 segundos y t igual a 5 segundos. Entonces aquí hay varios intervalos de análisis, ¿verdad? El primer análisis es ver qué valor de inicial tiene la corriente de la bobina antes de que se manipulen los 2 interruptores porque en este caso los 2 están cerrados. Esto es bien importante, ¿no? Porque siempre es donde se equivoca uno, ¿no? Las condiciones iniciales, cuántos intervalos tiene, es una carga, es una descarga, qué me están pidiendo, corriente, cuál ecuación es la que voy a aplicar, no tiene la forma estándar, hay que simplificar el circuito para llevarlo a la forma estándar, son partes del método, ¿verdad? Y aquí lo más novedoso es cómo le voy a hacer cuando tengo diferentes intervalos de los diferentes transitorios, pues voy parte por parte, ¿verdad?
Entonces, si yo tengo los switches abiertos, está desconectado toda la rama donde está la inductancia, está desconectada de las dos fuentes. Por lo tanto, si pasa mucho tiempo, de todas maneras, recordemos que una bobina desconectada no puede guardar energía, no es como un capacitor, entonces la condición inicial va a ser 0. Después va a empezar un intervalo donde se cierra el primer switch y va a quedar conectada la resistencia de 4 con la de 6 hacia la bobina para un proceso de carga a partir de 0 y va a llegar a un valor final, ¿verdad? Y después de 4 segundos se va a cerrar el interruptor 2 y va a empezar un proceso de, creo, suponiendo que la fuente de 40, pues, bueno, no estoy suponiendo, estoy viendo que la fuente de 40 tiene 40 volts, entonces yo estoy suponiendo que va a haber un proceso de descarga se cargó a una cierta corriente cuando le pusimos 40 volts, ahora tal vez se descargue a una corriente menor cuando le ponga la de 10 volts, ¿verdad? Habría que hacer los análisis, pero bueno, sería el tercer intervalo, ¿no? Después de 4 segundos de que se cerró el primer switch, ¿qué va a pasar con la bobina en el último intervalo? Y sería otro transitorio diferente, pero utilizando la misma ecuación, nomás que cambiarían sus parámetros, ¿verdad? Bueno, vayámonos por partes, ¿no? Entonces, tengo 3 intervalos. Para tiempos negativos, la corriente de la inductancia es 0. Para tiempo igual a 0 hasta 4, la corriente va a ser un transitorio con el switch cerrado S1. Y finalmente, cuando se cierre el segundo switch, después de 4 segundos de que se cerró el primero, pues un último transitorio, ¿verdad? Ya que tenga esas ecuaciones de los transitorios por intervalos, me voy a sacar los datos que me estaba pidiendo el problema. Creo que me pedían a los 2 segundos y a los 5, ¿no? Algo así. Bueno. El primer análisis, como ya habíamos dicho, la corriente inicial de la bobina es 0, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Segundo intervalo, me queda un circuito equivalente que serían las dos resistencias, la de 4 y la de 6 en serie hacia la bobina. Yo ya sé que voy a tener aquí un primer transitorio. El circuito es relativamente sencillo para llevarlo a la forma estándar. Entonces mi solución generalizada para cualquier circuito RL con una fuente sería esto. Y pues me dedico a sacar mis parámetros, ¿verdad? BDS es directo, es 40 volts, ¿verdad? La resistencia que ve la bobina o la resistencia equivalente por la cual se carga la bobina es la suma de 6 con 4, que sería 10. Y la condición inicial ya la habíamos sacado, que era 0. Y me falta sacar nada más tau. Tau es L entre R. L vale 5 henrios y R equivalente pues vale 10 ohms, es un medio. Si la expreso como menos t de tiempo entre tau, sería menos t entre un medio. Ahora, si la paso para la parte de arriba, pues el inverso de un medio sería 2, ¿verdad? Entonces por eso aquí me queda 2. Y sustituyendo acá me quedaría 40 entre 10, 4. Aquí me quedaría 0 menos 4. Entonces factorizo el 4. Me queda 1 menos C a la menos 2T. Entonces, esta es la corriente, el transitorio de corriente expresado matemáticamente, válido a partir de que se cierre el primer switch, que sería mi T igual a 0, hasta 4 segundos, ¿verdad? Aunque claro, si mi constante de tiempo es medio segundo, 5 veces medio segundo sería 2.5 segundos. En 2.5 segundos ya alcanzaría el valor final, si se fijan. Entonces, si yo dejo de pasar hasta 4 segundos, pero de todas maneras en 2.5 ya alcanzaría el valor final. ¿Cuál sería el valor final aquí? Sería, si esto se comporta como un corto, la bobina es un corto,
sería la máxima corriente que podrá circular aquí en el régimen estable de este transitorio, que lo va a alcanzar después de 2.5 segundos, dijimos. 40 entre 10 sería 4 amperes, ¿verdad? Por cierto, esa sería mi condición inicial para mi siguiente transitorio, ¿verdad? Porque el siguiente transitorio es hasta después de 4 segundos y en 2.5 segundos ya casi alcanzó los 4 amperes, ¿verdad? De todas maneras, si yo quisiera el valor exacto, sustituyo aquí el 4 segundos y pues me va a dar casi 3.9999, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces ya está todo lo del segundo intervalo. Pasemos al tercer intervalo. El tercer intervalo se cierra después de 4 segundos el segundo switch y empieza otro transitorio. Me va a quedar toda una red conectada hacia la bobina. Cuando se cierran los dos interruptores, me queda la rama de la fuente de 40 en paralelo con la rama de la fuente de 10 conectado todavía a una resistencia de 6 ohms hacia la bobina, ¿no? No puedo yo pensar aquí que quién es mi resistencia de mi, o sea, la forma estándar de circuito que yo ocupo para aplicar mi resultado, necesito que sea una sola fuente, una sola resistencia. Entonces yo debo de convertir toda esta parte de la red eléctrica que vela o está conectada hacia los dos puntos de la bobina. Le voy a poner nombres a los puntos para referirme a ellos, A y B. Pues a un Thevenin. ¿Por qué? Porque ninguna de las resistencias que están viendo ahí, sino más bien la resistencia equivalente Thevenin, sería la resistencia a través de la cual se cargó la bobina. Y el voltaje ni es la fuente de 10 ni la de 40, sino la fuente Thevenin equivalente de la red eléctrica sería el voltaje al cual se cargaría la bobina. Entonces, por eso queda expresado en esta parte del tercer intervalo el transitorio en términos del voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin de toda la red eléctrica. Hay que simplificarla, ¿no? Y esta sería la parte del paso donde decimos que es llevarlo a la forma estándar. Tengo que simplificar toda esa red a una sola resistencia, a un solo voltaje para poder aplicar la forma estándar. Como la ecuación no empieza en t igual a 0, sino en un retraso de 4 segundos, se le va a agregar este valor a la ecuación para que me siga funcionando. O sea, aquí le vamos a agregar un 4, menos 4, pues. Entonces sería menos t menos 4 para indicar que esta ecuación es válida solamente de los tiempos de 4 para arriba, ¿no? Porque si no le pongo eso, me daría otros valores diferentes, ¿no? Estaría desplazada la gráfica 4 segundos, ¿no? Yo necesito retrasarla para indicar que esta gráfica de corriente va a ser válida a partir del que se cierre el segundo switch. Entonces la condición inicial, por eso está denotada así, ¿no? La condición inicial dijimos que era 4 amperes, ¿verdad? Está denotada para cuando t vale 4 segundos. Ok. Aquí ya empiezo a refrescar mis conocimientos sobre sacar Thevenins. Para sacar la resistencia equivalente en una red Thevenin entre los dos puntos de interés, se cancelan las fuentes de voltaje. Y cancelar fuentes de voltaje significa que las sustituyo por cortocircuitos y simplifico las resistencias que me quedan. Yo veo que si convierto en cortocircuitos las resistencias, las fuentes de voltaje, me queda en paralelo la resistencia de 4,2 en primera instancia y cuando la simplifico me queda en serie con la de 6 y esa sería la resistencia Thevenin, ¿no? Entonces sería 4 por 2, 8 entre 6 más 6, ¿verdad? Sería la resistencia equivalente. Que sería la resistencia Thevenin, que sería la resistencia que ve la inductancia. Ya puedo calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo del tercer intervalo sería la inductancia entre la resistencia equivalente. 22 tercios es la resistencia equivalente, entre 5 entre eso,
Me queda 15 22avos, o 0.68 segundos. El último transitorio dura 5 veces eso, ¿no? Voy a redondearlo a 7 por 5, 35, 3.5 segundos, ¿no? En 3.5 segundos ya se acabó el segundo transitorio, ¿no? Ya alcanzó el valor final. Nos falta el voltaje entre las terminales, ¿no? Para sacar el voltaje Thevenin ahora, para sacar el voltaje Thevenin o el voltaje de circuito abierto entre la terminal A y la terminal B, que es donde está conectada mi bobina, que antes le decíamos en Thevenin, es la resistencia de carga, se quita para hacer el análisis, se deja el circuito abierto. Quiero la resistencia que se ve en circuito abierto entre A y B, y quiero el voltaje que se puede medir entre el circuito A y B con el circuito funcionando. Entonces regreso a las fuentes y hay que sacar el voltaje entre el punto A y el punto B de esta red. Ya no nos quedó un circuito serie paralelo que podamos aplicar divisores de corriente, divisores de voltaje, no. Hay que sacar el voltaje a ver esta red funcionando. Si aquí no circula corriente, por lo tanto el voltaje es 0. Por lo tanto, el voltaje de este punto a este otro nodo, que pues luego se ve que sería 0 volts, porque es un nodo que conecta las dos fuentes de tensión, por lo tanto lo puedo ver como mi referencia de 0 volts en esta red. El voltaje del punto P con respecto a esta referencia, pues es el mismo voltaje del punto A al punto B, porque no hay caída de tensión en la resistencia de 6 ohm, por lo tanto es el voltaje que ando buscando. La pregunta es cómo sacar el voltaje del punto P, ¿no? Con el positivo acá arriba, ¿no? Pues hay gente que se le ocurre aplicar mallas, puedo sacar la corriente total que circula por aquí, luego multiplicar esa corriente por la resistencia de 2 ohms para sacar el voltaje del punto P a esta conexión intermedia, y luego sumarle ese voltaje a la de 10 volt para obtener el voltaje desde el punto P a referencia. Sería una forma de hacerlo. Lleva muchos pasos, ¿no? Decíamos que las mejores técnicas para resolver circuitos eléctricos no son las que nos sepamos, ¿no? Porque hay gente que lo quiere hacer así porque es la que se sabe. No. Las mejores técnicas son las que nos conllevan menos pasos, ¿no? Creo que aquí lo que conviene es hacer nodos, ¿no? Porque si saco el voltaje de nodo del punto P, pues tengo la respuesta de un solo golpe, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a aplicar nodos en esa red para sacar el voltaje de Thevenin. Sirve que vamos refrescando lo de nodos. Bueno, hay muchas técnicas de nodos. Yo voy a aplicar una de unas 4 que me sé, pero es la que me gusta aplicar, igual para que coincida con el libro, ¿no? Pero realmente hay varias formas de resolver esto por nodos, ¿no? Hay método general, método simplificado, el de formato, dependiendo del autor y el libro que tengas entre manos. Yo no sé cuál se hayan aprendido ustedes también. Yo voy a utilizar el siguiente. Yo voy a asignar las corrientes aquí para tener las polaridades claras, para poder aplicar mi suma de corrientes en el nodo P. Yo veo, digo, es uno de los como 4 métodos que tengo en la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo veo que esta fuente va a impulsar corriente para allá, por lo tanto el positivo de la tensión en la resistencia de 4 va a quedar aquí, y esa sería la corriente por esa rama, ¿no? Y la corriente por la otra rama no sería hacia arriba, porque la fuente de 40 volts se ve que es mucho mayor que la fuente de 10, por lo tanto va a dominar y la corriente realmente bajaría. Entonces el positivo de la resistencia de 2 ohms queda acá arriba. Y aquí había una tercera corriente involucrada que sería la de la resistencia de 6 ohms, pero ya dijimos que esta corriente es 0, ¿verdad? Porque no está conectada a nada. Entonces, ya con esto, yo veo que la corriente que entra al nodo, pues es la misma corriente. La corriente que entra al nodo A es la misma corriente que sale al nodo B. Entonces, la corriente A es igual a la corriente B.
O la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen, pero nomás tengo una que entra y una que sale, ¿verdad? Es una forma de hacerlo y creo que era la que veíamos el semestre pasado. No es la única. Digo, habrá gente que vio en otro libro que dice, la suma de corrientes que sale, la suma de corrientes en un nodo, si se desconocen las corrientes, nos vale gorro, las polaridades siempre se ponen o se dibujan saliendo del nodo. Entonces aquí sería la corriente A más la corriente B es igual a 0 y me quedaría la corriente A es igual a menos la corriente B y ya habría un cambio de signo ahí involucrado que si no sé cómo manejarlo me llevaría a errores, ¿no? Si lo manejo bien voy a llegar al mismo resultado, ¿no? Bueno, me quedo con el primer método. Entonces yo ya tengo mis corrientes. Ahora, ¿cómo saco la corriente A en términos de la ley de Ohm? Bueno, pues ¿dónde está el voltaje más grande? En el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces sería ese voltaje menos, medido con respecto a referencia, menos el voltaje del punto P, que sería el Thevenin que ando buscando. Y de ahí quedó esta ecuación. Sería 40 menos el voltaje Thevenin entre 4. Ahora, la corriente B, ¿dónde está mi voltaje más grande? Está en la parte de arriba de la rama, que sería el voltaje P o voltaje Thevenin. Entonces sería voltaje Thevenin menos la caída de voltaje de 10 volt entre 2. Si me hubiera ido por otro método, me hubiera quedado los dos, el voltaje Thevenin y restado menos 40 y menos 10, pero me hubiera quedado un signo negativo en uno de esos dos términos y al simplificar me hubiera quedado lo mismo. Estoy dando muchas explicaciones por si ustedes se sabían otra forma de hacerlo, ¿no? Pero bueno, haciéndolo como yo lo dije, planteando las corrientes, usando el sentido convencional de las corrientes y la ley de Ohm, ahí está, ¿no? Si lo haces de otra forma porque no tienes bien dominados los métodos, un cambio de signo no te va a llevar al resultado, ¿no? O también puede ser que te quede menos 20, ¿no? Si te queda menos 20, pues sería la interpretación que a lo mejor en la forma en que lo pusiste, el voltaje positivo de la rama de la fuente de 10 estaría bajo, ¿no? Pero significaría que realmente está arriba. Te lo puedes expresar como menos 20 con el positivo abajo, pero realmente es 20 con el positivo arriba, como me está quedando ahorita, ¿no? Entonces, bueno, aquí despejas el BT, los 2, 4 y 2 están multiplicando, están dividiendo, pasan multiplicando, y luego de ahí despejo el B de T, me lo llevo a un lado de la ecuación, me va a quedar 20, ¿no? Es la única incógnita que tiene. Pues ese es el voltaje Thevenin. Todo lo que acabamos de hacer es que toda esta red eléctrica se puede representar por una sola fuente de voltaje de valor 20, con una sola resistencia equivalente que era ¿cuánto nos dio? 22 tercios, ¿verdad? Pues ese sería el equivalente Thevenin. Y ahora sí, ya tengo un circuito de una sola resistencia, una sola fuente de tensión, por eso lo hicimos, para aplicar a la solución estándar, ¿no? Entonces la solución estándar está parametrizada, hay que sustituir el voltaje de 20, la resistencia de 22 tercios, haciendo la división me queda 30 onceavos, más el valor inicial de corriente que dijimos que era 4 amperes, el valor que tiene la corriente cuando empieza el transitorio, menos el voltaje de la fuente que era 20 entre 22 tercios, me queda 30 onceavos, por E a la menos T menos 4, ya dijimos que ese menos 4 hace falta ponerlo para indicar que hay un desfase de ese transitorio de 4 segundos con respecto al primero, y tau es L sobre R, o sea, 5 entre 22 tercios, ¿verdad? Y ya sustituyendo, creo que nos quedó 0.68, y si le saco el inverso me queda menos 1.47. Entonces, este transitorio es válido solamente a partir de t igual a 4 hasta t positivas, ¿no? Expresando los tres intervalos, tengo condiciones iniciales, con los switches abiertos la corriente vale 0. Después en t igual a 0 se cierra el primer switch y la corriente va a tomar un valor de
4 por 1 menos e a la menos 2t, y en 4 segundos después empieza al último transitorio de 2.73 a 1.27 a la menos 47 t menos 4 amper. Aquí va a durar, ¿qué? 0.68 por 5, o sea, como 3.5 segundos, ¿verdad? Y a partir de ahí llegaría el valor final. El valor final es como 2.73, porque este término se va a hacer con tiempos muy grandes. El término del exponencial se va a extinguir, se va a hacer 0 y me va a quedar 2.73. Lo que estoy viendo es que la corriente hace una descarga en lugar de hacer una carga, ¿no? Voy a hacer un dibujito. Entonces yo empiezo en t igual a 0 en 0. En t igual a 0 el valor de la corriente era 0. Luego se cierra el primer switch y hubo un proceso de carga que duró 4. ¿Cuánto duró? Bueno, 4 segundos ya había, o sea, 5 veces tau. A 5 veces tau era 2.5 segundos. Tau era 0.5 segundos en el primer transitorio. Alcanzó un valor de 4 amperes, ¿verdad? Y a partir de ahí, se cerró el segundo switch en t igual a 4 segundos. Y bajó la corriente a otro valor de corriente después de 3.5 segundos a 2.7, ¿verdad? 2.7 amperes. Si yo hubiera visto las corrientes en un osciloscopio en los diferentes momentos de este circuito, pues es lo que hubiera visto, ¿no? Ya para finalizar me pedían el valor de la corriente en 2 segundos y el valor de la corriente en 5. Cae en 2 diferentes intervalos. El primero cae en esta ecuación. Lo sustituyo y ahí me da 3.93. Ha de ser como por aquí. 2 segundos. El punto de la gráfica. Y el otro punto de 5 segundos ha de ser como por acá. Ahí ya casi alcanza los 3 amperes, ¿no? 3 amperes y va para abajo hasta llegar a las 2.7. Ese sería en t igual a 5, ¿no? Aquí 5 segundos y este sería en 2 segundos. Se va a cortar la conferencia. Les pido de favor. Conectando otra vez para los segundos 40 minutos y últimos, ¿verdad? De esta clase. No sé si se escucha bien. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, pues ahí está los resultados matemáticos, las interpretaciones, lo que vería con un osciloscopio, ¿verdad? Si es que uno pudiera, imagínense armar esto. Sí puedo conseguir los componentes, ¿no? Pero imagínense ponerle ahí los 2 interruptores y estarlos moviendo con un cronómetro en la mano y congelando la pantalla del osciloscopio, porque el osciloscopio está graficando cosas muy rápidas, pero las va quitando, o sea, va poniendo y va quitando y va poniendo. Entonces, tendría que estar yo también abusado con el botón de congelar en el osciloscopio para dejar la gráfica ahí para verla, ¿no? Pero si se fijan, para mí ya no hace falta el experimento,
porque yo tengo toda la teoría comprobada para conocer estos fenómenos, que es lo que me va a servir a mí más adelante para las aplicaciones, ¿verdad? Digo, porque si de repente dicen, ¿cuánta corriente máxima hay en este elemento cuando se van cerrando o abriendo los interruptores, ¿no? Yo veo la curva y busco su máximo. Incluso lo puedo buscar con matemáticas, ¿no? Ya ven que puedes sacar unos máximos en las curvas sacando cuando la derivada se hace cero, ¿no? Pero lo puedo ver de la gráfica, ¿no? Es más fácil, ¿no? Lo veo de la gráfica. Sale, lo veo en la gráfica. Y yo puedo ya decir de cuánta corriente debería ser, de qué calibre debería ser la bobina, ¿verdad? De qué grueso de alambre debe ser la bobina que voy a poner en esta aplicación para que no se caliente demasiado. Debería de soportar máximo, la corriente aquí máxima fue creo que 4 amperes. Debería de manejar al menos el doble. Yo debería tener una bobina que maneje 8 amperes. Claro, son instantáneos en algún momento, no son que permanezcan los 4 amperes todo el tiempo, pero yo debería conseguir un alambre que soporte más de 4 amperes para este circuito, ¿no? Entonces, se fijan, esas son las implicaciones y aplicaciones de todos estos análisis más adelante, ¿no? La idea es ser ingenieros, ¿no? La idea es tener en la mente conceptualmente cómo se comportan estas cosas, saber, de aquí en adelante ya deben saber que cualquier cosa que tenga capacitores y bobinas, pues va a tener golpes de corriente y de voltaje al conectarlos, ¿verdad? Y después, como ingenieros, tal vez parte de su trabajo sea dimensionar o seleccionar componentes para que estos circuitos funcionen bien, si es que los van a hacer ustedes, y si ya están hechos, de todas maneras, si se dañó, investigar por qué se está dañando algo que se supone que debería funcionar bien, ¿no? Y de ahí les digo, pues acostúmbrense a que siempre que conecte uno algo va a haber chispazos en los interruptores, en los contactos eléctricos, porque estamos conectando elementos que tienen transitorios y que para los aficionados, pues tal vez no les interese tanto, para los ingenieros sí, ¿no? Bueno, eh, ya no hace falta hacer el experimento como ingenieros, porque pues aquí están todas las herramientas no necesitamos para nada andar haciendo simulaciones, ya todo está aquí. Pero bueno, para la parte educativa, la parte de formación, hacemos simulaciones, hacemos experimentos con circuitos reales para amarrar toda esta teoría. Nos falta llegar a eso, yo creo que lo estaremos haciendo ya en las próximas clases, ¿no? En la siguiente semana. Hasta aquí acabarían estos dos problemas que se pueden como ejemplos de aplicación y de que vieran el método para, para la parte de carga a partir de condiciones iniciales en un circuito RL. Ahí les puse unas ligas de unos videos que no es más que esto mismo que estamos analizando ahorita. Hay muchísimos de ellos en internet, en YouTube, de profesores que se grabaron dando la sesión y pues les quedó muy, muy bonito su clase, ya están montadas, ¿no? Por alguna razón no pudiste ver esta conferencia en vivo, pues tienes todavía alternativas para pues ya aprender por tu cuenta, ¿no? Que puede o no ser los mismos métodos, ahí sí son los mismos comentarios que yo he dado. Yo aquí me da tiempo de manejar un método nada más, pero de que hay varias formas de hacer estas cosas, hay varias formas, ¿no? Puede ser que se aprendan otra diferente, pero apréndansela bien, ¿no? Bueno, pasaríamos al siguiente tema. Dejen, comparto la pantalla. Pasaríamos al siguiente tema en los minutos que nos quedan. Hemos visto el inductor y el capacitor, su funcionamiento básico, haciendo referencia a analogías de sistemas hidráulicos. Su comportamiento de voltaje en el caso del capacitor, su comportamiento de la corriente en el caso de la inductancia. También tienen voltaje y corriente los dos al mismo tiempo, pero el análisis se enfoca a uno de los dos parámetros. Normalmente el parámetro que no permite variaciones bruscas con respecto al tiempo del dispositivo que almacena energía. Y si quieres el otro, pues lo obtienes de manera indirecta. Ya vimos la respuesta forzada de estos circuitos RC y RL, dado que nosotros le estamos poniendo una señal de prueba que es la fuente de energía de CD.
estamos viendo la solución a la y evolución dinámica de este sistema matemáticamente hablando, que es idéntico al físico. Es la representación matemática del sistema físico, a respuesta forzada, que es el escalón, o sea, una fuente, un cambio de voltaje abrupto como en la fuente de energía. Que hay más tipos de respuestas, sí. Por ejemplo, otra de mucho interés es la respuesta forzada a señales senoidales, pero eso lo estaremos viendo en la unidad 2, ¿no? Nos falta ver el circuito RLC. Todo lo que estuvimos viendo con circuitos RC y RL lo estaremos viendo para el circuito RLC. Y se fijan, falta un titipuchal de temas aquí, pero bueno, la estrategia sería utilizar muchas de las cosas que ya vimos para el RC y RL en un circuito RLC. Entonces ya las explicaciones bajan un poco y la velocidad de la exposición es más, en cuanto a términos, es más alta. Incluso muchas demostraciones ya ni las vamos a hacer, ¿no? Dado que son idénticas que las del circuito RC y RL, ya nomás daríamos, dado que el método, ya, no sé si ya se dieron cuenta, el método es utilizar resultados para meterlo y llevarlos a las formas estándar para sacar resultados en circuitos eléctricos. Se verían esos temas más rápido, ¿no? Nos falta ver cómo se hace esto en simulación. Análisis, aquí dice visto, pero todavía no lo vemos. Eso lo vamos a ver también la siguiente semana, ¿no? Entonces, todos estos temas son los de la siguiente semana. Nada más nos falta ver la respuesta natural en los circuitos RC y RL. Si me voy al concepto de ecuaciones diferenciales, decíamos que cuando a una ecuación diferencial le pones una entrada, es decir, la igualdad de la ecuación diferencial de lineal, le pones en el lado derecho es una función matemática, se le dice que esa es la respuesta, es la entrada, y queremos cómo evoluciona la ecuación diferencial, queremos la función matemática que iguala las dos cosas, donde la entrada es una función matemática, sería la entrada, y la respuesta la solución se le dice respuesta forzada. En este caso, les digo, obtuvimos la respuesta forzada a una entrada de voltaje de CD. La respuesta natural en las ecuaciones diferenciales la toman como que se deja evolucionar la ecuación diferencial lineal, o sea, tengo una ecuación diferencial lineal igualada a cero. Se deja, se obtiene la solución a esa ecuación diferencial a partir de condiciones iniciales sin entrada, pues. Entonces eso se le conoce como respuesta natural, ¿no? En términos de circuitos RC y RL, nosotros estaríamos pensando en cómo evoluciona el circuito RC o RL sin fuente. Sería la interpretación, ¿no? Nos estaríamos basando en el libro de Sadiku. Vamos a hacerlo para el capacitor, vamos a hacerlo, no sé si nos alcance a hacerlo para la bobina y unos ejercicios más para ver cómo aplicar esto en el análisis, ¿no? Si bien ya vimos que nos funciona la ecuación propuesta anterior en un circuito RC o RL con fuente en cuanto a una descarga, pues la manera más formal de manejarlo sería esta, ¿no? Se mueven los switches en el circuito y nos lleva a una condición en que se cargó, en este caso, el capacitor a un cierto voltaje V. Le voy a conectar a través de switches la resistencia de carga a ese capacitor y pues lo que va a pasar es que se va a descargar a través de esa resistencia, ¿verdad? Entonces queremos la solución a la representación matemática de este proceso, que sería una descarga a partir de un valor inicial, ¿verdad? En los circuitos de aquí de la tarea y del libro y del examen y que yo estoy explicando, pues aparecen interruptores que los mueven manos mágicas, ¿no? Pero realmente son representaciones de transistores y viéndolo, si yo le pongo el transistor y veo el circuito completo ya con resistencias, bobinas y capacitores, estaríamos viendo realmente interfaces de potencia, fuentes conmutadas, dispositivos de la electrónica de potencia que van a utilizar en dispositivos mecatrónicos, como la parte que mueve el motor eléctrico y controla su velocidad y posición en sistemas hasta robóticos, ¿no? Entonces ahí vamos, estamos enseñando partes de toda lo que debe de saber un mecatrónico, ¿no? Estamos aquí en tercer semestre, ahí la llevamos, ¿no? Bueno, regresando aquí al asunto, ¿cómo evoluciona cómo sería, pues, el voltaje con respecto al tiempo de
la descarga de este capacitor por medio de la resistencia, bueno, pues ya sabemos que va a tomar una forma exponencial. Y pues ahí les va la demostración. Les digo, todavía estamos haciendo demostraciones, ¿no? A lo mejor ya en el circuito RLC las demostraciones ya no sean tan extensas y más bien les diga, nomás les ponga la ecuación diferencial, les explique cómo llegar ahí y les dé la solución, ¿no? Porque si no, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Ya llevamos 2 semanas con esto y podíamos estar otras 2, 3 semanas con lo otro y nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces, aquí nos conviene igualar las corrientes igual que lo hicimos en el circuito RLC con fuente, sustituir lo que valen las corrientes por su correspondiente ley de Ohm y resolver la ecuación diferencial. ¿Verdad? Esa sería la demostración, ¿no? Del circuito de la figura, la corriente del capacitor es la misma que la corriente en la resistencia, ¿no? Están en serie, la misma, ¿no? Ahora, la corriente en un capacitor siempre va a ser la derivada de su voltaje por la capacitancia. En el proceso de carga también lo es. Y la corriente en la resistencia por la ley de Ohm es voltaje entre resistencia. Si despejo la parte de B sobre R, bueno, divido todo entre C y despejo la parte de V, C entre R, pasa del lado izquierdo de la ecuación, pasa con signo negativo. Y despejo el dV y el dt para que me queden de un solo lado de la ecuación respectivamente. Me va a quedar la ecuación 7,5. Eso es lo mismo que hicimos en el circuito RC, exactamente lo mismo, ¿no? No es que en el otro estaba involucrado el voltaje de la fuente y la condición inicial. Aquí vamos a meter la condición inicial de otra manera, ¿no? Bueno, les estoy proyectando la demostración que tiene el libro de Matthew Sadiku, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, no es más que resolver la ecuación diferencial de lineal, por el método de separación de partes, ¿no? Entonces ya separé todo lo que tiene que ver de la función v en un lado y el otro con el diferencial de t del otro lado para poder integrar. Me quedó directa la integral de diferencial de x entre x, en este caso x es v. Va a ser logaritmo de v. Del otro lado, pues la integral del diferencial de t, pues es t. Y aquí le vamos a poner la condición inicial. Si recuerden que si derivamos una constante, pues se hace cero. Entonces, cuando integramos cualquier función, deberíamos si somos formales con la matemática, agregarle una constante, ¿no? Si integro algo, debo de agregarle una constante. Más integré un diferencial de t, le agrego una constante. Ahora mañosamente, la constante la vamos a poner, en lugar de poner constante a, vamos a poner logaritmo de a. ¿Por qué? Pues para poder juntar con con el logaritmo de v, porque pues al fin y al cabo todo esto es una constante, ¿no? No hay ningún problema. En la solución, en el caso pasado del circuito RC, manejé las condiciones iniciales de otra manera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos metiendo la constante. Me va a quedar logaritmo de v menos logaritmo de a, que también puedo expresar como logaritmo de v sobre a, ¿no? Y de otro lado me va a quedar menos t entre RC por t. Si le aplico el exponencial a los dos lados de la ecuación, cancelo el logaritmo y me queda, del lado derecho me queda el exponencial de e a la menos t entre RC y despejo la función de v, que es la solución a la ecuación diferencial, y ya me queda a por e a la menos t entre RC. Esa constante a, pues realmente es la condición inicial, es voltaje al cual se cargó el capacitor, que tenía el capacitor cuando empezó la descarga, ¿no? La evolución natural del sistema, del circuito sin fuente, ¿no? La otra forma que yo manejé la vez pasada, digo, para que comparen, ¿no? La otra vez le puse los límites a la integral, ¿no? Cuando apliqué la integral, le puse límites a la integral y hubiera llegado a lo mismo, ¿no? La otra vez, cuando integré,
Digo, porque la demostración viene en un libro, viene de una manera, en otro libro viene de otra manera, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hubiera llegado a lo mismo si aquí le hubiera puesto la integral desde un valor inicial de voltaje a cualquier valor de voltaje en el transitorio. Así le hice la otra vez. Y esta integral la manejamos como de cero, porque el transitorio empezó en cero a cualquier valor de t, ¿no? Si lo hubiera manejado así, sustituyo los límites y la integral, pues hubiera llegado a lo mismo. ¿Sale? Bueno, entonces la ecuación 7 es la respuesta de voltaje de un circuito RC sin fuente de energía, pero que estaba cargado a un valor inicial B subíndice O. También tiene el parámetro R por C, que es tau para nosotros y tiene las mismas implicaciones, ¿verdad? Es para dimensionar cuánto tarda el fenómeno en descargarse, pues tarda 5 tau, igual que la vez pasada. Tarda 5 tau y pues el valor final va a ser cero, porque si pasa mucho tiempo, si sustituyo un valor grandote para la t de tiempo en la ecuación 7,7, voy a obtener un valor muy grande, pues es cero por BO, pues cero, ¿no? O sea, va a empezar en BO y va a acabar en cero. La gráfica a la cual estoy haciéndome referencia, pues ahí está, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a cero? 5 tau. En un tau va al 36%, en 3 tau va como al 92%, en 5 tau ya va al 99.9% y se considera que ya casi llegó a cero. O sea, se descargó el capacitor. Dependiendo del valor de resistencia y el valor de capacitancia, este fenómeno puede ser milisegundos, microsegundos o puede ser varios segundos, si no es que hasta minutos, ¿no? En un capacitor de un faradio y una resistencia, digamos, de 200, 300 ohms, si hacen la multiplicación de eso por 5, pues les va a dar varios segundos, si no es que minutos, ¿no? Etcétera, ¿no? En dispositivos pequeñitos, por eso cuando uno cortocircuita con un alambre un capacitor para descargarlo, pues es instantáneo, ¿no? Y nada más se ve un chispazo, ¿no? Y se acabó. No se recomienda hacer esto en capacitores industriales grandotes. Cortocircuitar las terminales con un desarmador es algo que llegué a ver a hacer técnicos en la industria y se veía un gran chispazo y hasta se pegaba el desarmador a una de las terminales del capacitor. ¿Qué está pasando ahí? Pues convertían el desarmador en una soldadora, ¿no? Una soldadora es eso, ¿no? Un arco eléctrico para fundir los metales llega a tan alta temperatura que los solda, ¿no? Ahora imagínense una persona, pues menos, ¿no? No vayan a tocar un capacitor de gran capacitancia, nunca, porque tienen tanta energía que es peligroso, ¿no? Lo bueno es que en el laboratorio, cuando les digo esto en el laboratorio, les digo, lo bueno es que aquí en el laboratorio no vamos a manejar fuentes de por lo mucho 10 volt, 15 volt, capacitores de algunos microfaradios. Si los tocas ni cuenta te das, no pasa nada. En línea, ahora que estamos a distancia, pues menos. En la pantalla, ni siquiera vas a poder tornar un capacitor nunca, ¿no? Ahí en la pantalla. Creo que algunos simuladores como el Multisim te permiten ver cuando se truena el capacitor, sale humo, ¿no? Ahí en la simulación, ¿no? Y creo que en un video vimos cómo tronaba un capacitor ahí cuando estamos viendo el funcionamiento del capacitor. Decía el cuate así como con mucha alegría, ¿no? Dice, excelente, ¿no? Genial, no sé qué palabra usaba, ¿no? No tiene nada de genial andar quemando cosas, ¿no? No, fíjense que siempre que digo esto, me acuerdo del olor al silicio quemado. Luego se sabe, digo, el que lo ha olido jamás se lo olvida, cuando queman un transistor, cuando queman un diodo, en sus primeras prácticas porque no lo hicieron bien, y tiene un olor así muy particular, ¿no? Y ya sabe uno, no sabe uno de dónde viene porque se esparce por el laboratorio, pero dice, ya huele a que alguien quemó algo. Lo malo de los semiconductores es que a veces se queman, pero no se ve quemado y ya no te funciona y ya no sale el circuito empieza a hacer cosas raras y no sabes qué está pasando, ¿no? Porque lo dañaste, pero no se ve dañado. Pero bueno, ejemplos de esta teoría, ¿no?
tengo aquí un ejemplo muy sencillo. Nos piden calcular voltaje del capacitor, voltaje en la resistencia de 12 ohms en el transitorio y la corriente en la resistencia de 12 ohms en el transitorio. Estrategia. Yo estaría pensando aquí en que, quién sabe cómo obtuvo 15 volts, pero es un dato que nos dan. El capacitor tiene un valor inicial de 15 volts y quieren que estudiemos aquí cómo se va a descargar esos 15 volts con las resistencias que le conectaron. No hay una resistencia única, sino, o sea, que digan, el capacitor se descargó por la resistencia de 5 nada más. No. No, se descargó por la de 8 y de 12. No. Más bien se descargó por todas, pero matemáticamente sería la resistencia equivalente. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Bueno, pues yo veo que entre los dos puntos de interés de conexión del capacitor está en paralelo 5 con la asociación de 12 con 8. 12 con 8 en serie se suman, sería 20. Y luego me queda 20 en paralelo con 5, entonces sería 20 por 5 entre 25. La resistencia equivalente aquí de que ve el capacitor, como se dice, sería 4. También podría ser que quitara yo, si esto existiera como un circuito físico, quito el capacitor, llego con un voltímetro y lo pongo en modalidad de ómetro y mido la resistencia entre esos dos puntos donde estaba conectado el capacitor y me va a dar en la pantalla 4 ohms. Es la resistencia equivalente, ¿verdad? Ahora sí ya tengo la forma estándar. La forma estándar es un solo capacitor con un voltaje inicial de 15 volts que se va a descargar por la resistencia equivalente, que sería 4 ohms. Ya puedo sustituir en mi ecuación. Mi ecuación dijimos que era VO por el exponencial de menos T entre tau, donde tau es R por C, y R es equivalente, ¿no? Entonces, la cálculo de la resistencia equivalente es 4 por 0.1 faradios, que sería 0.4 segundos. Esto va a estar descargándose hasta 5 veces ese tiempo, hasta 5 por 4, 2 segundos, ¿verdad? Esto va a funcionar, va a estar descargándose hasta 2 segundos, o sea, yo lo podría hacer este experimento, ¿no? Se ve tranquilón y se ve que sí lo pudiera yo llegar a ver en un voltímetro en mi casa, porque si bien la gráfica la vería en el osciloscopio, no tengo un osciloscopio. Sería conseguir un capacitor de 0.1 faradios, vendría siendo 100 mil microfaradios. No, pues de todas maneras un capacitor de 0.1 faradios es un capacitor muy grandote, está muy caro. Pero bueno, suponiendo lo conecto 15 volts en mi fuente de una pila o algo, y después le conecto una resistencia de 4 ohms y empiezo a ver cómo se va descargando, va a empezar a bajar el voltaje a partir de 15 hasta 0 y el fenómeno va a durar 2 segundos, ¿no? Pero bueno, ya encontré una cuestión no práctica, ¿no? Un capacitor de 0.1 faradios es un capacitor muy caro que consigan, ¿no? Bueno, la sustitución en la solución para cualquier descarga de un capacitor a partir de un valor hasta 0 es valor inicial por E a la menos T sobre tau, sería 15 por E a la menos T sobre 0.4 o 15 por E a la menos 2.5 T, dependiendo si quiero expresar el 0.4 abajo de la T de tiempo o lo quiero subir para arriba, pues le sacaría el inverso, ¿no? Hasta ahí ya tengo el voltaje del capacitor. Pero me están pidiendo la corriente en la resistencia de 12 y el voltaje en la resistencia de 12. La corriente la puedo sacar con un divisor de corriente. O sea, primero sacaría la corriente en el capacitor, porque yo ya sé que la corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje y ya tengo la función del voltaje. Pero esa corriente no es la que pasa por la resistencia de 12. Esa corriente se divide en dos. Se divide en la corriente que manda la resistencia de 5 y la corriente que pasa por la resistencia de 8 y 12. Y bueno, aplicaría un divisor de tensión. Y para el voltaje, aplicaría un divisor de voltaje. El voltaje del capacitor se divide entre el voltaje en la resistencia de 8 y en la resistencia de 12. Yo lo quiero en la resistencia de 12, ¿verdad?
Bueno, los cálculos están aquí abajo. Entonces, el voltaje total del capacitor multiplicado por la resistencia donde me interesa, entre la suma de las dos resistencias que conforman el divisor de tensión, pues sería el voltaje en la resistencia durante el transitorio, que es una función del tiempo. Sí, la resistencia no es un elemento que almacena energía, pero se le está dando voltaje a partir del capacitor y el voltaje no es una constante, es una función. No le hace que sea una función, tú la sustituyes en tu divisor de tensión, sigue funcionando esta fórmula igual. Los divisores de tensión y divisores de corriente siguen funcionando igual, aunque el voltaje y la corriente sean funciones del tiempo. Y te queda otra función del tiempo. Ese sería sería una gráfica que yo vería si conecto el osciloscopio en la pura resistencia. Si conecto el osciloscopio en las terminales del capacitor, yo vería esta gráfica. Si conecto el osciloscopio en la pura resistencia de 12, vería yo esta otra gráfica. Ahora la corriente, pues derivo esta función, la multiplico por el capacitor y luego hago un divisor de corriente o aplico la ley de Ohm, ¿no? Dice que voltaje en la pura resistencia, entre la resistencia, sería la corriente en la resistencia, pues también, ¿no? Este está más rápido, ¿no? Entonces, voltaje en la resistencia, que es Bx entre 12, que es el valor de la resistencia, pues ahí está. Esta sería la forma de la función de la corriente. También me hubiera salido de la otra manera, ¿no? Pero este es el camino más corto. Y pues así son este tipo de problemitas. ¿Alguna duda? No, profe. Sigue otro problema para acabar con esto y pasar a ver lo del análisis computacional y pasar a ver lo de la resistencia RL. Déjenme ver el problema, a ver si lo vamos a alcanzar a hacer, porque ya nos quedan unos 10 minutos de conferencia. Tenemos este circuito, dice el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo y en T igual a 0 se abre. Hay el voltaje en el capacitor para tiempos mayores a 0 y positivos, ¿no? Para T igual a 0 y positivo, ¿no? Calcule la energía inicial almacenada en el capacitor. Ahí sería aplicar un viejo resultado, ¿no? Pero bueno. Entonces, que identifico mis intervalos, ¿no? De análisis en este problema. A ver, este estado cerrado mucho tiempo, por lo tanto, toda esta red estuvo conectada al capacitor y lo cargó a un cierto voltaje. Entonces, la primera chamba es encontrar el voltaje de circuito abierto entre el punto A y el punto B de la red funcionando, que sería mi condición inicial, ¿verdad? Tengo este circuito equivalente, ¿verdad? Tengo ese circuito equivalente. ¿Cómo encontrarían el voltaje? Miren, aquí no hay corriente porque el capacitor se comporta como circuito abierto en condiciones de CD, como se dice, ¿no? O sea, se cerró el switch, pasó mucho tiempo, el capacitor se cargó a un cierto voltaje, que es el que estoy interesado en buscar, pero al fin y al cabo el capacitor es un circuito abierto, ¿verdad? Ya no hay corriente aquí, en voltaje de 0, entonces yo estoy interesado en el voltaje en la resistencia de 9 ohms, ¿verdad? ¿Cómo sacar ese voltaje? Pues está bien fácil porque es un circuito de dos resistencias, no serie. Entonces, por divisor de tensión, voltaje total por la resistencia donde me interesa entre la suma de las resistencias que conforman el divisor de tensión son 15 volts. Entonces, aquí hay 15 volts, ¿verdad? Cuando el interruptor está cerrado y pasó mucho tiempo. Sería mi voltaje inicial del capacitor. Ahora, ¿qué pasa cuando se abre el switch? Cuando se abre el switch, desconecta la fuente, ¿verdad? Desconecta la fuente y me deja nada más funcionando el capacitor
conectado a estas dos resistencias, ¿verdad? ¿Qué estoy observando? Que hay un proceso de descarga del capacitor hasta que se descargue completamente y él me lo piden, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente que ve el capacitor es muy sencilla en este caso porque es la suma de 9 con 1, es 10, ¿verdad? 10 ohms. La constante de tiempo sería R por C, o sea, 10 por 20 milifaradios, ¿verdad? 10 por 20 a la menos 3 faradios. El voltaje inicial es 15 y ya tengo todo para sustituir en mi ecuación, ¿verdad? Me quedaría que el transitorio de descarga del capacitor para tiempos mayores a 0 sería 15 por E a la menos T sobre tau, ¿verdad? Pues salió rápido este problemita, ¿verdad? Ahí está el resultado, 15 por E a la menos 5T volts. La constante de tiempo me da 0.2, pero al sacarle el inverso, pues me queda 5. Es correcto expresarlo como 15E a la menos T sobre 0.2. Y también es correcto expresarlo como 15E a la menos 5T. Lo que sería incorrecto es que luego te cuatrapeas y le dices, es 15 por E a la menos 0.2T. Porque se te olvidó que hay que sacarle el inverso, ¿no? Error muy común, ¿no? Tengan cuidado con eso. ¿Y qué me pedía? La energía del capacitor, ¿no? La energía del capacitor, ya ven que hay una formulita que era un medio del capacitor por el voltaje al cuadrado. Nada más hay que identificar cuál es el voltaje que voy a sustituir. Eso me lo dice el texto del problema. Dice, calcule la energía inicial almacenada en el capacitor, o sea, la energía que tenía cuando llegó a 15 volts. Entonces, ese es el voltaje que tengo que sustituir en la formulita, ¿no? Y ahí está la formulita en la parte inferior. Sería un medio del valor de la capacitancia por 15 al cuadrado, ¿verdad? Capacitancia es 20 milifaradios. Estamos hablando de 2.25 joules. El chiste, pues, es saber qué voltaje le voy a poner aquí, ¿verdad? Y les digo, el truco está en leer bien el problema, ¿no? Pues aquí le dejaríamos, no sé si tiene alguna duda. Empezaríamos a ver la ecuación de la respuesta natural de un circuito RL, o sea, sin fuente, la demostración de dónde va a salir. Yo creo que ya se le imaginan, ¿no? Se va a parecer mucho la del capacitor, nada más que va a ser para la corriente. Y hay dos ejemplos de cómo se utilizaría, ya para pasar a ver la siguiente semana también los circuitos RLC y cómo hacer prácticas de laboratorio en el ORCAT. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ya voy a desbloquear este material en la plataforma. Mande. No, le decía que de momento no hay dudas. Ok, pues buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos. Nos toca clase que el lunes, ¿verdad? Les mando liga. Saludos. Profe, Mande. de los ejercicios que dejó de tarea, ¿cuántos deben de ser? Pues ya con esto que avanzamos hoy, ya te puedes aventar todos los de inductancias que tienen el tema de primer orden y a ver si me acuerdo, eran dos de relaciones BI, luego eran otro, no sé si era 1 o 2 de relaciones entre voltaje, corriente, capacitores y bobinas, luego eran 2 de simplificación de arreglos de capacitores y bobinas, ya van 4, y luego eran como otros 3 o 4 de circuitos de primer orden, entonces ya estamos hablando de 8, ya se te juntaron 8, pero se supone que eso se los dije desde el miércoles. Entonces, pues ya debes tener resuelto unos 3, ¿no? Son problemas de media hora, ¿no? Y eso si te vas muy lento, ¿no? Ya si te vas rápido son hasta problemas de 10 minutos, dependiendo, ¿no? Y claro, ahí te van a salir las dudas, pues pregunta.
¿verdad? Pregunta en horario laboral y sí te contesto por el correo. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos el lunes.